días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. No te rindas, sigue adelante, aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, persistente y terso. Buenas, ¿qué pasa, grupeta? Pues vamos ya con el análisis de la 17ª etapa del Giro de Italia, etapa de montaña con 159 kilómetros de recorrido y que transcurría desde Selva di Valgiardena hasta el Paso del Broccon. Etapa con 5 dificultades montañosas donde se esperaba una batalla formidable, ya que no contábamos prácticamente con un metro llano. Comenzaba la etapa con ataques desde el inicio, íbamos avanzando y llegábamos a la ascensión del Paso Sella, que ha sido finalmente la cima Coppi de esta edición, puerto de 5 kilómetros y medio al 6,8% y que alcanzaba los 2.244 metros de altitud. Gran pelea por pasar primero en la cima Coppi, donde en un final de fotofinish se imponía Giulio Pelissari junto a Nairo Quintana y tercero Julian Alaphilippe. Conseguía de esta manera los 50 puntos el joven corredor italiano del Bardiani de tan solo 20 años de edad. Situamos la carrera a falta de 125 kilómetros para el final, un grupo de 8 corredores marchaba por delante con 30 segundos de margen con el grupo de la Maglia Rosa. El grupo de 8 corredores lo forman Nairo Quintana, George Stenhauser, Emmanuel Greg-Weiser, Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Damiano Caruso, Marco Frigo y Giulio Pelissari del Bardiani. Ballerini pasaba en primer lugar por el sprint intermedio de Pedrazo. Seguíamos avanzando y restando 109 kilómetros para la meta, los ciclistas comenzaban a ascender el coloso del Paso Roll, puerto largo de 19,8 kilómetros al 4,8% y lo hacían con una renta de minuto y medio de diferencia. Conchi y Walter, que llevaban un rato tratando de contactar con el grupo de cabeza, conseguían entrar. El italiano Giulio Pelissari coronaba en cabeza el Paso Roll tras imponerse de nuevo al sprint a Nairo Quintana y sumaba 40 puntos para la clasificación de la montaña. La fuga rueda con apenas un minuto sobre el pelotón del que tiraba el equipo DSM. En torno a los 62 kilómetros para meta, la fuga era neutralizada por un pelotón muy reducido. Tras un par de kilómetros saltaba del pelotón a Manuel Grebersacer del Lidl Trek, al que poco después trataría de llegar y sumarse a él George Stenhauser del Education First. Seguíamos avanzando y a falta de 45 kilómetros para meta, los dos corredores en cabeza iniciaban el ascenso al Broccon. Lo hacían con una renta de 36 segundos de margen. Por detrás, los latigazos eran constantes. Coronado el paso del Broccon, Stenhauser se mantenía en cabeza de carrera, Grenzaver está a unos 20 segundos de distancia y el grupo principal a 2.05. Tan solo 20 kilómetros para el final y ahora Stenhauser tiene cerca de medio minuto sobre Grenzaver, el resto a más de 2 minutos. Quedando en torno a los 10 kilómetros de carrera, Stenhauser empieza el ascenso final al Broccon, Grebenhauser está a 1 minuto y sobre el pelotón que está a 3 minutos. A 3 kilómetros para el final, 2 minutos 40 segundos para Stenhauser, por detrás Aresman a los mandos del pelotón que aceleraba. Atacaba Daniel Felipe Martínez, faltando 2 kilómetros y medio para meta, salía a ese ataque Tadej Pogačar y todo se paraba. Finalmente el esloveno, al ver que nadie tiraba ni hacía por la labor, ponía ritmo y se iba solo. Ya se va hasta sin atacar. Colosal el ciclista esloveno. Finalmente Stenhauser se hacía con la victoria de etapa. El joven corredor alemán de 22 años conseguía así su primera victoria profesional en una gran etapa para el corredor del Education First. Poggi entraba
segundo en línea de meta, metiendo más distancia aún a los de la general. En una etapa en la del día de hoy que hemos echado en falta algún ataque más, ¿no? De esa parte de los corredores del top 10 para poder mejorar su posición, y que prácticamente no ha sido así, salvo esa intentona por parte de Daniel Felipe Martínez. Vamos ahora con el top 10 de la etapa del día de hoy. Georg Stenhauser en primer lugar, seguido de Tadej Pogačar a 1 minuto 24 segundos. Tercera posición para Antonio Tiberi a 1.42. Al mismo tiempo para G. Thomas, seguidamente Daniel Felipe Martínez. Sexto puesto para Einer Rubio. Séptimo para Romain Bardet. Octavo puesto y a 1.55 tienes Aresman, mismo tiempo para Jan Hert, y Rafael Majka a 1.55 también. Vamos ya con la clasificación general en ese repaso del top 10 que no varían los nombres, pero sí algún puesto. Ben O'Connor, que hoy no ha estado bien, perdía en torno al minuto y medio con los demás rivales, aunque conseguía mantener esa cuarta plaza. En primer lugar Tadej Pogačar, seguido de Daniel Felipe Martínez a 7.42, tercero G. Thomas a 8.04, cuarto Ben O'Connor, como comentábamos, a 9.47, quinto Antonio Tiberi a 10.29, sexta posición para Tines Aresman a 11.10, séptimo puesto para Romain Bardet a 12.42, octavo puesto y asciende un lugar Einer Rubio a 13.33, superando a Filippo Ganna, que baja hasta la novena posición, ya que hoy ha perdido poco más de un minuto el italiano, y se coloca a 13.52 de Tadej Pogačar, y cierra la clasificación Jan Hert, décimo a 14.44 de Tadej Pogačar. Vemos ahora la combatividad de la etapa número 15, que finalmente ha sido para Nairo Quintana, el colombiano del Team Movistar. Y en lo que respecta a los maillot, sin cambio en cuanto a los líderes, pero con la maglia azzurra, de la cual es ganador momentáneamente Tadej Pogačar, pero que siempre va de prestado en este Giro, ya que el esloveno porta la maglia rosa. Se producen bastantes cambios en esta clasificación. Con los puntos recogidos hoy por Pellizzari, el corredor más joven del Giro, asciende a la segunda plaza y será el nuevo portador de la maglia azzurra, con permiso de Tadej Pogačar, siendo el tercero Georg Stenhauser el ganador de la etapa de hoy. En la maglia blanca, el mejor joven, Antonio Tiberi, la sigue manteniendo y la afianza, ya que distancia a Tines Aresman, que perdía hoy en torno a 30 segundos con los de la general al final, y de esta forma se sitúa a 41 segundos Tiberi de Aresman. Poggi mantiene y afianza la maglia rosa, y Jonathan Milan sigue con la Ciclamino. Vamos ya con el dato curioso del día de hoy, y es que tal día como hoy, pero de un 22 de mayo de 1949, se producía la primera victoria de etapa del mítico Fausto Coppi en el Giro de Italia de ese año, que terminaría ganando. Fue en la 11ª etapa, con llegada a Cuneo. La cima Coppi es el puerto de montaña más alto por el que deben de transitar los ciclistas durante la disputa de cada edición del Giro de Italia. Recibe ese nombre en honor a este ciclista legendario, Fausto Coppi, uno de los más grandes escaladores de todos los tiempos y ganador de 5 ediciones del Giro entre 1940 y 1953. El puerto que se designa como cima Coppi varía cada año, ya que depende del recorrido específico del Giro de Italia de esa edición. La denominación cima Coppi se estableció en el 1965 para rendir homenaje a Fausto Coppi, quien falleció en 1960. Se busca honrar su legado como el campeonísimo y su habilidad incomparable para escalar los puertos más duros de las grandes vueltas. Superar la cima Coppi se considera un logro muy prestigioso en el Giro de Italia, ya que pone a prueba la resistencia, la fuerza y la determinación de los ciclistas, como hemos visto en el día de hoy. Ponemos vista al frente y vamos con la etapa de mañana, jueves 23 de mayo, 18ª etapa del Giro de Italia, que cuenta con 179 kilómetros de recorrido. Una etapa llana en la que los sprinters tendrán ya sí que sí la penúltima oportunidad de victoria antes de la llegada a Roma. Seguramente se trate de formar alguna fuga que intentarán impedir por todos los medios los equipos de los sprinters, ya que no creo que dejen pasar esta oportunidad. Veremos qué nos depara la etapa de mañana. Bueno, con esto llegamos al final del día de hoy, con un sabor de boca un poco agridulce, ¿no? Lo que veníamos advirtiendo, por otro lado, ante una supremacía tan imponente como la que está ejerciendo el Pequeño Príncipe ante todos sus rivales. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, parece que dicen los emplazados en esos puestos de gloria de la clasificación general. Pero bueno, yo pienso que deberían intentarlo, ¿no? Mediante tácticas de equipo. Hoy, por ejemplo, el Ineos, no sé por qué no ha tratado de dar más libertad a Tines Aresman, que ha demostrado estar incluso mejor que
de Keiji Thomas por eso de hacer algo diferente, probar cosas nuevas, no sé. Ya digo, un poco defraudante la etapa de hoy, al menos para mí. Veremos qué pasa el sábado, porque viendo lo visto hoy me da que ni el viernes veremos mucho movimiento, si siguen en este plan inmóvil. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te ha parecido la etapa de hoy? ¿Qué piensas de las jerarquías de galones con el liderazgo que parecen mostrar el Team Ineos? Coméntame, que te quiero leer. Como siempre, podéis contactarme a través del chat o de nuestras redes sociales. Date un like si te ha gustado el episodio de hoy, comparte y muchas gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis, nos escuchamos, nos elevamos y hacemos camino, aquí, en Cadena y Pedal. ¡Chao!